de prácticamente los últimos 80 años. Sin embargo, todavía hay problemas y tenemos que seguir respondiendo a dichos problemas. Aquí no va a haber paquetazos, no va a haber pinchazos, no le vamos a sacar la cabeza a los más pobres, como era la principal e inmediata respuesta de los gobiernos neoliberales cuando había alguna crisis. Aquí vamos a aprovechar esta crisis, a sacar de la crisis oportunidades para mejorar la eficiencia, la justicia del sistema económico, protegiendo siempre a los más pobres. Esta es la tercera tanda de medidas que se dictan este año para enfrentar la crisis global. La primera, un conjunto de medidas sobre todo orientadas a proteger el sector externo. La segunda, otro conjunto de medidas para el sector financiero y garantizar mayor liquidez. Y esta tercera, que es una combinación de diferentes medidas, sector externo, liquidez, etcétera, como veremos más adelante. Primero, permítanme referirme brevemente a la situación macroeconómica por la que atraviesa el país, hablando con objetividad, con la verdad, no con los escándalos, con las especulaciones, con la que se manejan ciertos medios de comunicación y ciertos pseudos analistas. El Ecuador va a ser uno de los pocos países, a no ser que algo inesperado ocurra, de los pocos países de América Latina que crecerá este año. El promedio de crecimiento para América Latina va a ser negativo, de acuerdo a las previsiones de la mayoría de organismos internacionales, entre ellos la CEPAL. Un país como México, precisamente porque le apostó todo al mercado de Estados Unidos, y esto que escuchen bien los que nos querían meter por todos los medios en el TLC, con el NAFTA, cuando colapsó Estados Unidos, recontra colapsó México y va a decrecer más del 8%. En promedio América Latina, insisto, va a decrecer, mientras que Ecuador, pese a que la crisis nos golpeó, y siempre insisto en esto, porque no hay que olvidarlo, pese a que la crisis nos golpeó por partida triple, porque no solo se trata de los efectos de la crisis que recibe todo país, esto es pérdida de mercados de exportación, disminución de financiamiento, inversiones. Nosotros tuvimos dos factores negativos adicionales: desplome de las remesas de migrantes y desplome del precio del petróleo. Pese a esos tres golpes de la crisis, Ecuador va a crecer este año. Por supuesto, no lo que crecimos el año pasado, pero es falso lo que repiten ciertos medios de comunicación y ciertos analistas, que es recesión. No, hay desaceleración del crecimiento en un contexto de una terrible crisis económica. Incluso algunos maltratan los conceptos de recesión. Es que hemos decrecido 2 trimestres seguidos y ha habido deflación. Primero, la deflación es cercana a cero. Segundo, el decrecimiento de los 2 trimestres es comparado a los últimos trimestres del año anterior. El año anterior tuvimos un crecimiento espectacular de cerca del 6%. El primer trimestre del 2008 crecimos, segundo trimestre crecimos, tercer trimestre crecimos, cuarto trimestre crecimos un poquito, pero el nivel de todos modos era mucho más alto que los 2 trimestres anteriores. En otras palabras, si ustedes comparan primer trimestre del 2009 con primer trimestre del 2008, hemos crecido. Segundo trimestre del 2009 con segundo trimestre del 2008 hemos crecido, y en consecuencia vamos a crecer con respecto al año anterior. Lastimosamente, insisto, con todo respeto, a veces sin mucho respeto, hay pseudos analistas que no manejan bien estos conceptos y maltratan las cifras y maltratan la economía. Y también aquí ustedes pueden ver la situación del mundo desarrollado, donde la crisis ha golpeado muy severamente. Por ejemplo, Japón, ahí sí, comparando el primer trimestre del 2009 con el primer trimestre del 2008, ha decrecido 15%, ¿verdad? Entonces vemos que la crisis golpea muy fuerte. Perdón, tengo que corregir mi intervención anterior. Esto es solo crecimiento para el primer trimestre, insisto. Está midiendo para el trimestre anterior, Ecuador ya creció. Y Ecuador va a ser uno de los pocos países que crezca este año, cuando toda América Latina se espera un crecimiento negativo en promedio, y cuando países como México, en el primer trimestre del 2009, comparado con el primer trimestre del 2008, decreció más del 8%. En cuanto a inflación, recuerden que el año pasado tuvimos el mayor crecimiento del sector no petrolero en los últimos 25 años. Como era un extraordinario logro del gobierno, la prensa y los pseudos analistas de siempre se fijaron en la tasa de inflación. Tasa de inflación que no dependía de nosotros, sino del incremento de los precios internacionales, ¿verdad? Pero que Ecuador tenía cerca del 8%, decían que íbamos a pasar del 10%.
8% de inflación. Bueno, este año que tenemos una inflación anualizada bastante razonable, no dicen nada, o se pretenden fijarse en el crecimiento cuando, les insisto, no hay recesión, va a haber un crecimiento de cerca del 2%, más bajo que el año anterior, pero una desaceleración del crecimiento, no es recesión. Entonces, Ecuador, calculamos que la inflación acumulada para este año será menos del 4%. Entonces es un indicador que marcha también bastante bien. Les insisto, la tasa de crecimiento esperada para el país en este año, calculamos que sea alrededor de un 2%, que para el contexto de crisis que estamos viviendo, y para los golpes que hemos recibido esa crisis, que fueron por partida triple, es un crecimiento bastante razonable. Sigamos, por favor. A nivel de empleo, esto es difícil hablar, porque cuando hablamos que los niveles de empleo son razonables, va a haber centenas de miles de empleados que dicen este presidente está loco. Sabemos que los desempleados no son cifras, son seres humanos y luchamos día a día por mejorar las condiciones de empleo y la cantidad de empleo. Pero a nivel macroeconómico, le insisto, pese a que la crisis nos golpeó por partida triple, los niveles de desempleo en el país son bastante razonables comparados con los niveles regionales y extrarregionales y comparados con los niveles históricos. A niveles regionales, tenemos que Colombia, aquí nomás el vecino, tiene 11.72% de desempleo y que Ecuador en estos momentos tiene menos desempleo que países como Chile e incluso menos desempleo que países como Estados Unidos. Y por supuesto, mucho menos desempleo que países europeos como España, que están sufriendo una grave recesión, ahí sí, y una grave crisis de empleo. Pero incluso si comparan históricamente, y eso es lo que no se dice, vean por ejemplo el nivel de desempleo en el 2003, para el mismo periodo, segundo trimestre, junio del 2003, y verán que la tasa de desempleo era más alta. Vendrá un sesudo analista a decir, es que era otra metodología, hagan los ajustes que quieran, y verán que sigue siendo más alta, ¿verdad? Incluso ajustándola para la actual metodología, la diferencia es unos 2 puntos porcentuales con la actual metodología, incluso ajustándola, los niveles de desempleo en gobiernos anteriores, sin crisis, para el mismo periodo, eran más altos de los niveles de desempleo que muestra el Ecuador con tremenda crisis global. Sin embargo, esta es nuestra principal preocupación. Sabemos que los seres humanos no son cifras, sabemos que al hablar de 8.3% de desempleo estamos hablando de más, de cerca de 400.000 desempleados. En consecuencia, pues, todo nuestro compromiso para disminuir aún más esta cifra, que les insisto, para el contexto de crisis que enfrentamos, es bastante razonable. Sigamos. Los niveles de crédito se están recuperando. Aquí ustedes ven monto, valor, en valor el crédito y aquí el número de operaciones. Ambos indicadores se están recuperando para el sector productivo, sector consumo, sector vivienda. El sector microcrédito en valor se está recuperando, en número de operaciones hay una pequeña tendencia decreciente que esperamos corregir. Sigamos. Aquí un importantísimo instrumento de política económica. Hay gente que cree que no hay que utilizar los instrumentos de política económica, impone la carreta delante de los bueyes y cree que, por ejemplo, para equilibrar las cifras fiscales no hay que gastar en educación, salud y que se mueran los seres humanos, ¿verdad? Es decir, esta gente pues es la que va al estadio los días lunes, porque aunque no hay partido de fútbol hay menos gente y la entrada es gratis, ¿no? O sea, están totalmente perdidos con el verdadero objetivo de la economía, que es el ser humano. Entonces, los instrumentos de política económica son fundamentales para minimizar los impactos en cuanto a bienestar. Y el rol de la banca pública en este contexto de crisis es inmenso. Estamos haciendo que sea una política contracíclica. Mientras que hay una crisis, tiende a contraerse la actividad económica, hemos hecho que la banca pública, pese a la crisis, pese a haber recomprado 900 millones en deuda este año, preste más aún. Y ahí hemos sido muy imaginativos, muy creativos para encontrar esos recursos. Entonces, como ustedes verán, Banco Nacional de Fomento el 31 de julio, aquí el verde es 2007, azul colocación 2008, rojo colocación 2009, con crisis y todo, está prestando más que el año anterior, que fue un año extraordinario. Lo mismo el BED, lo mismo CFN, lo mismo BEP, lo mismo IES y lo mismo el IES. Es
sus recursos tiene que ponerlos a trabajar, por ejemplo, para créditos hipotecarios, además de dar vivienda para la gente, que es un derecho, ¿verdad?, reactiva la economía, porque hay pocos sectores tan dinamizadores de la economía como el sector de la construcción. Como ustedes verán, la banca pública y las instituciones públicas que financian créditos como el IES, todas han aumentado, en el caso del IES, el CFN, ve sensiblemente los montos de crédito. Esto es lo que se llama una política contracíclica. Esto es lo que ha permitido que la economía no decrezca, que los niveles de desempleo no exploten a niveles inmanejables y que en general pues hayamos sabido enfrentar la crisis sin mayores costos como otros países.